Vivimos rodeados por más de 3.000 productos de uso cotidiano derivados del petróleo. Volvemos a hablar del petróleo en los desayunos, ese petróleo que se ha convertido en imprescindible para mantener el ritmo de vida en el mundo occidental. ¿Hay petróleo para todos? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo debe ser un consumo inteligente? Vamos a hablar enseguida de todo esto con Mariano Marzo, que es catedrático de Recursos Energéticos de la Universidad de Barcelona. El precio del petróleo ha vuelto a marcar nuevos máximos históricos. En Europa, el barril de Brent ha rozado los $47 y el de Texas ha superado ya los 50. Para evitar repercusiones excesivas, Arabia Saudí ya ha anunciado que aumentará su producción hasta 11 millones de barriles diarios, pero la OPEP ha señalado que ante esta situación no puede hacer nada. El problema se puede agravar ante la posibilidad de que Nigeria, uno de los principales países productores de crudo, interrumpa el suministro ante la amenaza de varios grupos rebeldes de atacar las instalaciones petroleras. E influyen también los grandes huracanes. Las repercusiones en nuestro país han sido inmediatas. Ha subido el precio del crudo y el litro de súper se paga ya a 98,3 céntimos. Y es la segunda subida en lo que llevamos de semana. Después, inevitablemente, todos los precios se incrementarán. Mariano Marzo, buenos días, bienvenido a los desayunos. Hola, buenos días. ¿Va a seguir subiendo el petróleo? Bueno, es la pregunta del millón. Todo parece indicar que sí, que coyunturalmente están coincidiendo toda una serie de factores que harán que en los próximos meses estemos por encima, seguro, de la barrera de los 40 y posiblemente hay ya analistas que están hablando de que vamos a superar ampliamente los 50. Siempre hay altibajos, siempre hay subidas y bajadas. Pero de hecho la realidad nos muestra que ya en el último año, de septiembre a septiembre, ha subido un 75%, pero de hecho del 2000 al 2003 ya se había incrementado un 45% el precio del petróleo y en los 90 el precio medio era $18 el barril. Es decir, de alguna manera, cuando analizamos históricamente los últimos años lo que está pasando, pese a estas subidas y bajadas, el suelo, la base, el mínimo, nos alegramos cada vez que baja un poquito, deja de ser noticia, no controlamos en qué ha quedado después de la bajada y la realidad es que estamos asistiendo a una ascensión lenta pero inexorable y lo malo del caso es que cuando nos vamos que es lo que vamos a hablar después un poco, a los inicios de la cadena de producción del petróleo, las razones que normalmente no se analizan en las tertulias ni en los diarios, que suelen ser económicas y por lo tanto a muy corto plazo, sino que nos vamos a las raíces de la cuestión, a las raíces de la industria del petróleo, lo que se denomina el upstream, exploración y producción, vemos que hay motivos para estar inquietos. Es decir, mi previsión es que sube y se va a mantener, que se ha acabado la era del petróleo barato. Abundante y barato. Abundante y barato. Seguimos hablando enseguida del petróleo, del precio del petróleo, una pausa y volvemos. Hasta ahora. Hablamos hoy del petróleo, del precio del petróleo en los desayunos y de su presencia vital en nuestra vida, con alguien que sabe mucho del tema, con Mariano Marzo, que es catedrático de Recursos Energéticos de la Universidad de Barcelona. Decíamos antes que la duda se plantea en: ¿sube el petróleo? ¿Hay problema con el petróleo? ¿Es un problema de oferta o de demanda? Es un problema de relación oferta-demanda. Básicamente la oferta está estresada totalmente, estamos produciendo a tope y la demanda se incrementa paulatinamente. En estos momentos los más optimistas hablan los más pesimistas, perdón, hablan de que la oferta está excediendo la demanda en un 1%, es decir, vivimos con lo opuesto prácticamente. Cualquier pequeño incidente, cualquier imprevisto nos va a causar problemas. Pero al margen de esto, si buscamos en las raíces del inicio de la producción, pues nos vamos a encontrar que hay problemas estructurales muy importantes que nos hacen suponer que en el futuro la oferta a duras penas va a poder seguir la demanda, y eso es peligroso. No es el momento que se acabe el petróleo, que nunca se acabará. La edad de piedra no se acabó porque se acabaran las piedras, como decía el jeque Yameni, sino que se va a producir en el momento en que la oferta, cuando se alcance el pico de producción, no pueda seguir la demanda. ¿Eso qué significa? Vamos a ver. Va a haber petróleo, pero va a haber dificultades para producir petróleo. Físicamente el petróleo no se encuentra, contrariamente a lo que la gente se cree, formando bolsas. Esa es una palabra que teníamos que desterrar de nuestro vocabulario, especialmente en los medios de comunicación, porque da la idea, si ponemos el símil que yo siempre utilizo del café, que lo que tenemos es un termo
que hasta que no vaciemos la última gota no vamos a tener problemas. La realidad es que ese café lo encontramos empapando los terrones de azúcar, es decir, el petróleo está empapando los espacios porosos de rocas, espacios porosos que son microscópicos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que físicamente es imposible recuperarlo todo. Actualmente de un yacimiento recuperamos el 30-40% del total, y quiere decir que la historia de vida de los pozos, como ya ha pasado en Estados Unidos con todo su desarrollo financiero y tecnológico actualmente está produciendo a nivel de los años 40, llega un momento que inevitablemente un campo entra en declive. Su historia, su vida es una campana, y llega un momento que se llega a lo que se llama el pico o el cenit de la producción. ¿Y eso qué pasa para un campo? Pasa a nivel mundial. Llegará un momento a partir del cual, por mucho que vayamos a áreas nuevas, por mucho que invertamos, por mucho que desarrollemos tecnológicamente, la realidad física nos dice que la producción entrará en declive. Como al mismo tiempo la demanda sube, el hueco lo tendremos que rellenar con algo. ¿Y cuándo calcula usted que se va a producir ese momento? Porque esa respuesta es vital. Esa es otra pregunta del millón, es una discusión muy compleja que existe en la industria del petróleo entre los llamados pesimistas, que dicen que estamos en las puertas y que lo que estamos viviendo es las primeras manifestaciones de estas tensiones, y luego están los optimistas, que está representado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos básicamente, que nos dice que este pico no llegará en ningún caso antes del 2026, aunque admite que pasará. Pero el 2026 es dentro de 20 años. Y ellos también piensan que estirando un poquito podemos llegar al 2050. Es decir, sucederá en las próximas décadas. Y los gobiernos, el mundo está preparado, hay alternativas, se estudian alternativas para cuando eso ocurra, es decir, cuando no haya el petróleo abundante y barato. Ese es el problema. Nos falló la alternativa que teníamos preparada, la transición energética que teníamos preparada, que empezó en los 70, que era la energía nuclear. En estos momentos no tenemos alternativas y estamos poniendo nuestras esperanzas en la investigación y el desarrollo en lo que podremos tener a punto en el 2020. Lo explico de otra manera. Al principio, a la leña, que era lo que utilizaba el hombre y la biomasa de los residuos de estiércol, le sucedió el carbón. Al carbón le sucedió el petróleo. El petróleo únicamente empezó a superar el consumo de carbón en los años 60. Estamos hablando de hace 4 días. Es previsible que al petróleo le suceda al gas como una energía en transición, pero no tenemos nada más preparado, porque tenemos que tener muy presente que el hombre actual, el hombre del hidrocarburo que yo le llamo, el 80% del consumo total de energía primaria son combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón. Es decir, no podemos de ninguna manera sustituir este 80% de energía primaria en un plazo que son de 2 décadas. Tenemos un verdadero problema y eso es lo que es realmente inquietante. ¿Y hay conciencia en el mundo entre los ciudadanos? ¿Somos conscientes de hasta qué punto nuestra vida depende, el tipo de vida que llevamos depende del petróleo? No. De hecho, fijaros que es primicia informativa, como pasó hace poco en el National Geographic, sacar un artículo explicando a la gente cómo depende nuestra vida cotidiana del petróleo. Sin ir más lejos, toda la ropa que llevamos encima son fibras que provienen del petróleo. El ordenador que tenemos encima de la mesa, esto es 1/4 de tonelada de petróleo sin tenerlo en funcionamiento. Cuando no lo reciclamos, realmente estamos tirando los fertilizantes que nos permiten alimentarnos y alimentar a gran parte de la población mundial derivan del petróleo. En las medicinas deriva del petróleo. En las sacarinas que ponemos en el café deriva del petróleo. ¿Qué quiero decir con eso? De la misma manera que la arcilla es la materia prima de los ladrillos y de la economía basada en el ladrillo, el petróleo es la materia básica de la química orgánica, de la materia prima a partir de la cual manufacturamos un sinfín de productos que forman parte de nuestra vida. Más de 3.000, dice usted. Más de 3.000. Únicamente tenemos que fijar en un coche, no es únicamente gasolina lo que ponemos, es el asfalto de la carretera, son los neumáticos. Si tuviéramos todavía que ir a buscar el caucho original para hacer los neumáticos, iríamos apañados. Es la carrocería, que es plástico, el hombre que va dentro va vestido de plástico, todo es petróleo. El problema es que este bien preciado, que es el petróleo, lo estamos quemando. No hay ningún problema en que manufacturemos todos estos productos. De hecho, de un barril de petróleo utilizamos un 10% para manufacturar
todos estos productos, el 90% restante lo quemamos como combustible, ese es el problema. Desde el punto de vista de los consumidores, de los ciudadanos, hay posibilidad de hacer un consumo inteligente. A los gobiernos le corresponde buscar a las alternativas, pero los consumidores pueden hacer un consumo inteligente de la energía, del petróleo. Aparte del petróleo, yo dentro de un tema más amplio que es el de la energía, siempre pongo la explicación de las 3 Es, el triángulo de las 3 Es. Creo que cualquier política energética debe basarse en encontrar un equilibrio, en la medida de lo posible, entre un triángulo que tiene 3 vértices. Por un lado está el vértice E de energía. Necesitaremos cada vez más energía, por lo tanto cualquier solución no puede disminuir el suministro de energía. En otro vértice está la economía, es decir, tenemos que hacerlo a un precio competitivo que no produzca de alguna manera una brusca desaceleración económica. Y en el otro vértice está otra E muy importante, que es la del entorno, la del medio ambiente, la cuestión del cambio climático. Entonces cualquier solución que tire para un vértice está sesgada y es peligrosa porque descuida las otras dos. Yo aquí añadiría otra E, que es un poco lo que me preguntabas, la E de la eficiencia. En catalán hay otra E, que es la E del estalvi, el ahorro, y quitaría una E que sobra, que es la del electoralismo. Es decir, uno de los problemas gravísimos que tenemos en materia energética es la falta de planificación y supeditar la cuestión energética a programas electorales, que nos dan para planificaciones a 4 años, cuando en realidad la cuestión energética creo que debería ser objeto de una especie de pacto de Estado para llegar a una planificación a medio, largo plazo, que es donde tenemos realmente el problema que hemos de encarar. Un pacto de Estado y de Estados, ¿no? Porque somos muy interdependientes. España está por encima de la media europea en dependencia energética exterior, ¿no? Sí. Muy por encima. España importa el 99,9% del petróleo que consume y una cantidad similar de gas. ¿Por qué estamos por encima de la media? Aparte de porque no tenemos recursos propios, obviamente. Exacto. Porque básicamente no tenemos recursos propios y tampoco hemos desarrollado con una política, por ejemplo, como algunos de nuestros vecinos, que en estos momentos, por ejemplo, han recibido el aplauso de la Agencia Internacional de la Energía y de otros organismos como es Francia, que consciente de que su hegemonía y su papel en el mundo pasa por una política energética adecuada, intenta de alguna manera permanecer lo menos expuesta posible a los vaivenes externos que significan las fluctuaciones en este mercado de la energía. Ellos han apostado por la nuclear, nosotros no lo hemos hecho, pero ni siquiera hemos planteado el dilema como un debate abierto. Planteamos la cuestión de las alternativas, las energías alternativas, la vendemos un poco como una panacea sin darnos cuenta que estamos sesgando en el triángulo de las Es mucho para un lado, que es el del entorno y la de la economía. Nos estamos olvidando, y el de la energía posiblemente también, porque no hay una bala de plata, no hay una sola energía que nos vaya a sacar del apuro, sino que el futuro se plantea un poco como una situación híbrida. Había una portada muy divertida el otro día en el Newsweek, en que se veía el avión del mundo pilotado. Era un avión que la cola la tenía de petróleo, de hidrocarburos fósiles, las alas eran paneles solares y la hélice era la energía eólica, y en la cabina del piloto se veía una lucecita que supongo que sería la nuclear. O sea, que no nos asusta del todo, el hombre encontrará alternativas cuando llegue el momento. Eso es poner al dios tecnología como velando por nuestros intereses. Yo diría que nos tendríamos que preocupar, y mucho, y empezar a preocuparnos ya seriamente de cuál es el panorama que nos espera, porque si tengo tiempo y me dejáis explicar un poco la preocupación que tenemos los geólogos, veréis que no es una cuestión únicamente de demanda. Antes ya he empezado a introducir la cuestión del pico de producción, pero hay otras cuestiones que son preocupantes. Yo siempre digo que en vez de entre la espada y la pared, el hombre en este momento se encuentra entre la geología y la demografía. Me voy a explicar. Entre la demografía, porque es evidente. De aquí 20 años el mundo será 8.000 millones de habitantes. Cuando empezamos a producir petróleo éramos unos centenares. Estoy hablando de mediados del siglo XIX. Ahora somos millones y muchos millones. El 50% de esta población mundial en el 2020 estará en Asia, en países en desarrollo, países que tienen un crecimiento económico importante y que, para que tengáis una idea, en estos momentos, por ejemplo, China consume por año 1,6 barriles y por habitante. Los países industrializados estamos consumiendo más de 10. La India está consumiendo 0,6 barriles por año y por habitante.
Imaginaros lo que significa la demografía. Es un reto importante si queremos mantener el sistema, digamos, socioeconómico imperante en crecimiento continuo. Aquí hay una limitación que alguien tiene seriamente que empezar a plantearse. Desde el punto de vista de la geología, aparte de lo que os he dicho antes del terrón de azúcar, pensar que tenemos otro problema. Los campos envejecen. Y en estos momentos no solo es que no estemos descubriendo la suficiente cantidad de reservas desde el 1980 aproximadamente para reponer lo que consumimos. De cada vez descubrimos menos campos, son más pequeños y el crudo es de peor calidad. Es que además los que tenemos en funcionamiento, debido a lo que os he explicado antes de la campana de Gauss, del agotamiento, están declinando su producción en una cantidad que oscila entre el 5-10% anual según las compañías. Quiere decir que a la demanda le hemos de sumar este 5-10% de declive, que si resulta que estamos consumiendo 82 millones de barriles diarios, pues resulta que 4 o 5 millones de barriles diarios los estamos perdiendo porque los campos se nos están haciendo viejos. Entonces tenemos que reponer constantemente eso, descubriendo, invirtiendo. Más problemas. No sabemos exactamente la cantidad de reservas que tenemos. Es así, la cuestión de las reservas. ¿No hay medios técnicos ahora mismo para averiguar eso? Hay medios técnicos imprecisos, porque estamos hablando de un producto que se encuentra en el interior de la Tierra y nadie puede bajar a verlo, y además se encuentra impregnando, como he dicho antes, espacios porosos, microscópicos. Son estimaciones muy imprecisas. Son imprecisas de entrada, pero es que además tienen una componente política muy importante. Es decir, se miente. Hay muchos barriles de papel. Un Estado es consciente de que para obtener un crédito, para obtener una mejor consideración económica, necesita a lo mejor exagerar el volumen de reservas que tiene. En ese caso es un caso flagrante la cuestión de la OPEP, que en los años 80, 5 países de la OPEP de golpe incrementaron un 27% sus reservas sin que nadie se haya explicado todavía qué ha pasado ahí. O está el caso reciente de una superpetrolera que de golpe y porrazo ha tenido que rebajar sus reservas en un 20%, con el consiguiente prejuicio para los accionistas que eso ha tenido, etcétera. Pero es que hay más. Por ejemplo, los últimos informes del Deutsche Bank, comparado con el de British Petroleum, pues resulta que Deutsche Bank está poniendo en estos momentos, ha destronado a Arabia Saudita en reservas. Ha puesto delante a Venezuela y segundo Canadá. Y además Arabia Saudita le ha quitado los barriles esos del 27% que incrementó en los 80. Es decir, hay un juego político tremendo, hay incertidumbre técnica y hay opacidad. Y además no hay ningún organismo internacional que se dedique de alguna manera a esta planificación, a controlar esto. Yo quiero invitar a Eduardo, a Joaquín y a Miguel Ángel que se incorporen a esta conversación. ¿Quién empieza? No, yo quería, primero felicitarle porque las explicaciones que ha hecho yo creo que han sido muy interesantes, ¿no? Y muy ilustrativas. Esta dependencia del petróleo, este miedo, esta incertidumbre, ¿para usted explica directamente los conflictos en Irak, Venezuela o todo el conflicto y la inestabilidad política que se vive en los países que están en torno al mar Caspio? Sí. La respuesta es sí. Evidentemente a esta cuestión de fondo le añadiría cuestiones psicológicas, cuestiones de creencias personales, cuestiones subjetivas que me son muy difíciles de entrar a valorar. Pero el hombre del hidrocarburo se encuentra apurado de cara a la transición energética que tiene que abordar a corto plazo. Enfrente de este apuro hay una cuestión inmediata, que es ganar tiempo. Hay que ganar o controlar el acceso a las fuentes principales de suministro, que son esencialmente pues la elipse energética que acabas de mencionar. La península arábiga más el Caspio igual a 75% de las reservas mundiales, a pesar de que ahora se ha cambiado un poco, como comentaba antes, curiosamente al incorporar los petróleos pesados y las arenas asfálticas. Y por un lado parece que pues hay una cierta política del yonki, que se quiere asegurar la dependencia utilizando los medios que hagan a su alcance. Y por otro lado, evidentemente, hay la vertiente que se quiere encarar, civilizada, de invertir en investigación y desarrollo, de encomendarse a la diosa tecnología y de encontrar nuevas fuentes. Cuando habla usted ahora ha vuelto a hablar de la transición energética,
Para el caso España, usted mencionó expresamente el abandono, se perdió la transición energética por el abandono del programa nuclear, y después ha hablado usted de que Francia, gracias a su programa nuclear, pues conserva una mayor autonomía energética y como consecuencia un mayor peso en las decisiones políticas. ¿Usted cree entonces que España debería recuperar su programa nuclear? Una pregunta muy directa. Yo no soy un defensor a ultranza de la energía nuclear porque me rijo siempre por las tres Es. Y por un lado veo que es bueno desde el punto de vista de la de suministro energético, posiblemente también desde el punto de vista de la economía, pero tiene problemas desde el punto de vista del entorno porque no se ha solucionado ni de lejos la cuestión de la gestión de los residuos nucleares. En Francia es cierto que se llegó a este compromiso, pero es que los gobiernos franceses se han preocupado de iniciar un debate y de iniciar un diálogo a largo plazo más allá de las coyunturas políticas. Y mucho me temo que en este país esta cuestión está viciada de entrada, la cuestión de la energía nuclear, por tomas de posturas demasiado, digamos, draconianas en un sentido o en otro. Tiene una componente pasional y política muy importante en estos momentos. Yo abogaría por el modelo híbrido, de intentar poner en marcha todo lo que tengamos. Por ejemplo, ahora se apuesta mucho, también muy fuerte por el gas. El gas es un problema que empezaremos a hablar inmediatamente después del petróleo, no ahora, pero en los próximos tiempos, porque también es un recurso finito. Y sencillamente creo que se tiene que replantear la cuestión nuclear. No quiere decir que sea la panacea, pero es una cuestión que en la medida de lo posible la tendríamos que discutir desapasionadamente. Yo sugeriría, ya que estoy aquí y siempre lo hago, que de la misma manera que hay unas cuotas en un cupo de mujeres en el gobierno, lo cual me parece bien, hubiera un cupo, una cuota de científicos y técnicos en materia de asesoramiento, en materia de energía, porque está demasiado decantado el asesoramiento en la de la economía. Señor Barza, ¿no tendría que cambiar el esquema del triángulo de las tres Es por un cuadrilátero donde tuviera otra E que fuera la E de los especuladores? ¿No hay un problema? El mercado no es un mercado perfecto y hay muchas veces que el problema no es un problema de oferta y demanda, porque entre unos y otros están los que están acaparando en unos momentos y en otros soltando, es decir, para negociar los precios, ¿no? Yo, perdona que en primer lugar por tutearte, pero te voy a contestar con otra pregunta. ¿Por qué hay especulación? ¿Porque está escaseando una materia o porque hay grupos de presión que tienen la suficiente información privilegiada para saber que el futuro por esto es segundo? Exacto. Por esto segundo. Entonces sí, en ese punto estoy de acuerdo. Pero esa especulación obedece a la convicción en el mercado de unos parámetros fundamentales que hacen que el oro negro va a ser eso, oro, va a ser un bien escaso y por lo tanto merece la pena apostar. De hecho hay un libro, está lleno de libros, este año han salido sobre la cuestión esta de la crisis inminente y tal, pero a mí me llamó la atención uno de un autor, un economista, una pareja de economistas norteamericanos que planteaban con todo el cinismo en esta dirección que se me ha planteado, de que, bueno, el petróleo llegará a $100, ¿cómo aprovecharse de ello? Claro. Y dice, invirtamos en oro, invirtamos en energías alternativas, atención a este punto, hasta qué punto la apuesta por las energías alternativas, por qué parte del triángulo está guiada, invirtamos en industria armamentística, porque se van a exacerbar los conflictos, y por supuesto invirtamos en petróleo. Ya se lo ha planteado la gente que ha entrado en la fase de especular con el petróleo. En estos momentos, es decir, hay entidades financieras, es decir, cuyo objeto no es negociar con las materias primas, que una parte principal de su negocio en estos momentos está en esto. En los futuros del petróleo. En el futuro de materias primas, el futuro del petróleo. Sí, no en los tipos de interés. Sí, porque estamos, como os he dicho antes, en apuros y estamos realmente entre un panorama que no es halagüeño y que se le ve difícil solución. Yo quería que no se nos olvidara mencionar alguna de estas alternativas que salen siempre en las conversaciones a nivel popular cuando se habla de crisis energética. ¿Qué viabilidad tienen, qué posibilidades tienen reales? La energía solar, por ejemplo, en España es un lugar común referirse a ella. ¿Tiene alguna posibilidad de ser una alternativa real, efectiva y abundante? Sí, las energías alternativas crecerán enormemente en el futuro, en parte porque serán una oportunidad de negocios muy importantes
en parte porque las necesitamos, pero las mismas previsiones de la Agencia Internacional de la Energía, ahora en octubre sacará la correspondiente al 2004, pero las del 2002, que es la que yo tengo, pues prevé que de aquí al 2020 pues los combustibles fósiles, a pesar de que las alternativas crecerán, a nivel mundial estoy hablando, crecerán un 100%, seguirán estando menos del 10% del total de la energía, excluyendo la hidráulica. ¿Por qué? Porque aunque crecerán espectacularmente, como la demanda seguirá creciendo, mucho me temo que si podemos cubrir, a nivel nacional hablo, el incremento de la demanda con energías alternativas, podemos darnos por satisfechos. Pero claro está, si pensamos, por ejemplo, todas las plantas desaladoras, por no abordar el problema del agua, de nuevo el consejo de los científicos sería necesario aquí, pues resulta que gran parte de la energía alternativa que podríamos utilizar para la producción de electricidad y para, de alguna manera, hacernos menos dependientes, la vamos a destinar a una cuestión, a una nueva necesidad que nos hemos creado, que es la de desalar. Entonces sí, creo en las energías alternativas, pero como hemos dicho antes, poniendo los números en su sitio. Por ejemplo, ahora os daré cifras que son del presidente de ExxonMobil y por lo tanto se pueden tomar con las reservas que creáis oportunas. Pero el equivalente a la energía que vende una estación de servicio en Estados Unidos significa 120 kilómetros cuadrados de placas solares. Quiere decir que 100 estaciones de servicios necesitas una superficie equivalente a la de Nueva Jersey. Y esta compañía que os acabo de decir tiene 3.000 estaciones de servicio y solo es el 13% de lo que se consume en Estados Unidos. Cuidado, cuantitativamente estamos muy lejos de solucionar el problema que tenemos planteado con las energías alternativas. No siempre es fácil tratar de sacarle chispa a la actualidad, pero Ignacio Rodrigo lo intenta incluso con el petróleo. El precio del barril ha encendido aquí una guerra de andar por casa. El Gobierno y el Partido Socialista están errando el diagnóstico. El Gobierno dijo que esto era un fenómeno coyuntural. Se ha ido de vacaciones. En el corto plazo tendremos un precio del barril muy alto. Pues si en barril no se puede, se vende el petróleo en botijo, mucho más económico y más nuestro también. Botijo Brent y botijo Texas. Eso si el petróleo es normal. El petróleo con carga emocional, como el fuel del Prestige, puede venderse carísimo en frasco pequeño, como recuerdo, como un perfume francés para sibaritas. No es broma, lo han propuesto. Tampoco los coches volverán a ser lo que eran, sobre todo los de los jeques del petróleo. Este desmadre de oro puro del hijo del sultán de Brunei puede dar paso a este otro, que es más heroico, pero que solo anda cuesta abajo. Y si la crisis se agudiza, los aviones siempre podrán moverse a tracción muchacho. Si este muchacho es capaz, y si no, que cada quien se apañe. Sin duda, así es más arriesgado irse de vacaciones, pero la diversión empieza en el mismo aeropuerto. Y sin discriminaciones, aquí todos vuelan en clase turista. El final del petróleo obligará a buscar nuevos motivos para declarar guerras. Acabada la excusa de matarse por el petróleo, ¿por qué no dar salida a los arsenales luchando por el agua? El agua escasea, y más que va a escasear. Ahí va un primer argumento para reñir. ¿Su agua, natural o con gas? Dios mío, señor Marzo, espero que no nos veamos arrastrando los aviones a pulso, ¿no? No seamos alarmistas, simplemente que el primer paso para transformar la realidad es conocerla a fondo. Pues vamos a ver cómo se presenta el día. En primer lugar, vamos a ver cómo registran los mercados esa subida del precio del petróleo parada en la Bolsa de Madrid. Allí está Gloria Prado, buenos días. Muy buenos días. Las bolsas europeas quieren prolongar el rebote que iniciaron ayer y a esta hora sí lo consiguen. El mejor comportamiento corresponde a Frankfurt, que ya sube más de un 1%, así que parece que hoy también queda un poco al margen ese elevado precio del petróleo. De hecho, esta mañana se está suavizando algo el barril que se toma como referencia en Europa, conocido como Brent, y que tiene entrega en noviembre, está a $46,50, incluso un poquito por debajo. Lo cierto es que las últimas caídas habían dejado a precios atractivos algunos valores y los inversores aprovechan para comprar. De todas formas, vamos a estar muy pendientes de esa evolución de los precios del crudo, porque desde luego es lo que está marcando el pulso en los mercados estos días. Y hoy habrá que estar pendientes también del Partido Popular. A 2 días del 15º Congreso del Partido, Mariano Rajoy se reúne esta mañana con su grupo parlamentario para hacer repaso a la actualidad, y se hablará también de los presupuestos generales del Estado presentados ayer por Solbes.
Un miércoles que nos deja un nuevo encuentro, un nuevo intento de acercamiento entre la SEPI y los sindicatos a propósito de la situación de los astilleros españoles. Así se presenta el día. Hemos compartido esta hora de televisión con Miguel Ángel Liso, Joaquín Estefanía y Eduardo San Martín. Gracias, hasta la semana que viene. Y ha sido un placer escuchar al profesor, que además en algún momento ha tenido ese tono, se dirigía a nosotros como si fuéramos alumnos, hemos aprendido mucho, al profesor Mariano Marzo, catedrático de Recursos Energéticos de la Universidad de Barcelona, que nos ha ilustrado sobre la crisis energética, por dónde van a ir las cosas, qué habría que hacer. Parece que queda mucho trabajo, planificación para que el futuro no nos sorprenda. Nos vamos. Mañana les esperamos a las 9 aquí en La Primera. Adiós.